Comenzamos en sí con la formación de SQL Injection y Clean URLs. Vamos a explicar qué significan cada una de estas cosas. Para ello vamos a tocar tres ítems grandes. Clean URLs, Moderate, que es un módulo de Apache, que en un momento lo vamos a explicar. Y el core de esta investigación, de esta formación, es SQL Injection. Para tener un poco más claro los ítems que vamos a ir tocando, vemos el índice. Pero bueno, pasemos ya de lleno a la introducción. A ver, a medida que pasan los años, ¿sí? Notamos que la mayoría de las URLs con las que nos encontramos son más entendibles para el usuario. Como usuarios normales, cuando navegamos en la web, nos podemos encontrar con estos ejemplos, ¿sí? A ver, tenemos cuatro claros ejemplos de Shodan, de Microsoft, de Google, de Stack Overflow, donde vemos que estas URLs son distintas a las que nos topábamos quizás hace un par de años atrás. Este tipo de URLs que vemos aquí resaltadas se le denomina SEO-friendly URL. Si vemos una comparación en un intervalo de una década, podemos ver de lo que mencionamos anteriormente, ¿sí? En el año 2010, una URL típica por lo general se veía como example.com/page.php category, el valor que tiene ese parámetro, y el segundo parámetro concatenado con ese valor. Ya, ¿qué es lo que vemos este año? En el año 2020 ya podemos ver otro tipo de URL. No quiere decir que la URL haya cambiado su core, ¿no? Sino que ha cambiado el comportamiento de cómo se trabaja en el en el backend. Acá se puede observar claramente page, los parámetros resaltados en verde, que sería el valor del parámetro en este caso, en el año 2020, por ejemplo, vemos IDK, que es el valor del parámetro category, vemos que está propio en la URL y se ve de una forma mucho más amigable para el usuario. Ahora bien, para comprender cómo detectar el comportamiento que queremos explotar de una SQL Injection, necesitamos entender cuatro ítems fundamentales. Clean URLs. Una Clean URL, o RESTful también se le denomina, el objetivo de ella es mejorar la usabilidad y accesibilidad de un sitio web, al ser inmediata e intuitivamente significativa para usuarios. Una de las razones para utilizar Clean URL incluye la optimización de motores de búsqueda. Detengámonos un momento aquí y observemos. ¿Qué quiere decir intuitivamente significativa? Que cuando un usuario va a Google y pone alguna palabra, ¿sí? Lo que él desee buscar, los primeros resultados que le van a aparecer tienen este formato de URL, donde podemos ver que no está muy contaminado, no se ven valores de parámetros, no se ve una extensión como PHP, como HTML, como SPX, etcétera, sino que se ve una URL muy ordenada, muy agradable a la vista del usuario, ¿no? Y entra el concepto de optimización de motores de búsqueda, lo cual nos lleva al segundo ítem, que es SEO Friendly URL, que básicamente la traducción a un castellano sería URL amigable para la optimización de motores de búsqueda. Es decir, el proceso de mejorar un sitio web para posicionarse entre los primeros resultados de Google, lo que hablábamos recién, ¿verdad? Al momento de buscar lo que uno desee, los primeros resultados, dependiendo de de cómo se maneje esa URL, van a ser los primeros que nos van a figurar a nosotros. A esto se le denomina SEO Friendly URL. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver el formato SEO, perdón, donde podemos ver dos URLs. Hay que hablar en sí, o para identificar el formato SEO desde el punto de vista de un pentester, ¿no? El formato SEO se puede identificar casi siempre por palabras separadas por guiones. Podemos observar aquí, tenemos el ejemplo donde no está con un formato SEO, ¿sí? Como vemos, home, signo de interrogación, ID, que es el parámetro ID, con el valor 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, en la segunda URL sí ya lo podemos ver con este formato del cual hablamos. Y lo identificamos por web page, que sería el nombre de la página a la cual estamos accediendo. Esto es un ejemplo netamente ilustrativo para este caso en particular. Debemos hablar entonces ya de Slag. ¿Qué es Slag? Para resumirlo a gran escala, Slag es la parte de una URL que identifica a una página en particular, en un sitio web, ¿verdad? Y viene después de la extensión del dominio. No necesariamente siempre viene después de la extensión del dominio, quizás hayan delante de ello, hayan un path, haya alguna variable, pero por lo general siempre está. Si no hay nada más después de la extensión del dominio, viene el Slag.
y una URL, como vamos a ver más adelante, de este tipo, en la mayoría de los casos siempre finaliza con un slash. Creo que es en los 100%, el 100% de los casos. Entonces, sí, ya habiendo hablado del slash, pasamos al último ítem que tenemos que tener en claro, y vamos a recapitular en un momento, pero hay que hablar en este momento de mod rewrite. ¿Qué es mod rewrite? Un módulo de Apache, ¿sí? Que al momento de configurarlo como administrador del sistema lo podemos insertar en htaccess y proporciona una forma de modificar dinámicamente las solicitudes de URL que un usuario ingresa, ¿verdad? ¿Y cómo hace esto? Bueno, esto lo hace en función a reglas de expresiones regulares que se manejan. Acá citamos em, tres reglas, como las vemos, que lo que harían es, independientemente de la entrada que ingrese el usuario, estas reglas nos van a armar una cadena, una clean URL, como habíamos mencionado en el punto 2.1, ¿sí? Que va a ser totalmente agradable, SEO-friendly URL, y va a cumplir con el estándar del cual estamos tocando en este caso, ¿sí? Para que sea una URL clean URL. En base a estos cuatro conceptos que tocamos, o nos dirige a la detección. ¿A la detección de qué? A la detección, recordemos que el objetivo nuestro aquí es testear SQL injection, ¿sí? Pero se nos presentan dos casos. ¿Y por qué se nos presentan dos casos en particular? Porque no es trivial diferenciar una clean URL de una URL convencional. Como podemos ver en el caso 1, el recurso denominado page se trabaja como un fichero, se comporta como un fichero, ¿sí? Observemos la primera URL en el caso 1. Tenemos example page, IDK, I don't know, podría traducirse, 1, my page. Sin embargo, en el server path es var www.html page.php. ¿Sí? En este caso, page es tratado como un fichero. ¿Qué pasa? Nosotros como en el enfoque black box que vamos a tener como auditores, vemos la URL, ¿verdad? Pero observemos el caso 2, donde page es tratado como un directorio. Si vemos la URL es exactamente la misma, es idéntica. Pero sin embargo, el server path, aquí ya page, se especifica, es un directorio, ¿sí? Observemos en el caso 2, server path. Y notemos la diferencia con el caso 1. Esto nos conduce ya a hablar de los tips. Hay algunos tips que vamos a tocar para detectar. Y a ver, como dice, debido a la diferenciación, no es tan simple, claro, es lo que estamos hablando. Se deben tener claras ciertas consideraciones antes de iniciar la detección manual de SQL Injection. Recordemos que este enfoque que estamos adoptando es 100% manual, ¿sí? Para detectar. Sobre las clean URLs, que utilizan el módulo de rewrite o similares. El módulo de rewrite de Apache no es solamente el único que se puede utilizar para armar estas regex, ¿sí? Estas reglas de expresiones regulares que se crean. El primer tip y el fundamental es identificar qué parte de la URL son recursos y qué partes son parámetros. Y el por qué hacemos esto es porque las partes que sean parámetros van a ser las partes que a nosotros, a cualquier auditor de seguridad o, o aficionado a la seguridad que quiera probar con consentimiento de un cliente siempre, se va a tener que focalizar. Entonces, supongamos el caso donde el recurso a evitar es el siguiente, ¿sí? Se hace una petición get a question, un valor numérico, y como vemos, session management in Java. Entonces, lo primero es identificar el slash. Siempre el primer enfoque nuestro tiene que ser eso. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para ello es necesario modificar la última parte de la URL, ¿sí? Podemos observar la diferencia. El recurso que teníamos originalmente es in Java, pero la parte que modificamos al final es isec, ¿sí? Los últimos 4 caracteres, de Java a isec. Si se aprecia bien. Entonces, continuamos a la siguiente diapositiva, que es, ¿qué pasa con este comportamiento? Enviamos la petición y si se obtiene una redirección, ¿sí? Una respuesta HTTP con el valor de 301 o 302 hacia el recurso original, y valga la aclaración que es si nos devuelve el recurso original esta redirección, entonces hemos encontrado efectivamente el slack, ¿sí? ¿Y esto por qué? Y es porque por configuración siempre se devolverá el mismo valor, independientemente de las modificaciones que nosotros realicemos sobre ese slack.
sería, por ejemplo, Session Manager in Java. Si a este slash que hemos encontrado nosotros escribimos cualquier carácter, lo que se nos ocurra, siempre nos va a redireccionar a Session Management in Java, ¿sí? Entonces, podemos concluir que a priori el slash no es inyectable. Continuamos. La detección. El siguiente paso es verificar el o los valores de los parámetros ocultos, que es, recordemos, lo que nos interesa como auditores de seguridad. Por lo tanto, se debe modificar el recurso subsecuente en la URL. En este caso, el recurso subsecuente, perdón, es este valor numérico que está resaltado aquí en verde. Bueno, la nota es importante aclarar que si hubiese más recursos, se deberían examinar uno por uno todos. Ok, estamos donde modificamos el recurso subsecuente. Notemos, y voy a retroceder un momento a la diapositiva, notemos la diferencia del valor numérico terminado en 91, aquí con el valor numérico terminado en 44. Hemos modificado ese valor numérico y procedemos a enviar la request. ¿Qué pasa si se obtiene una redirección? Bueno, a ver, si se obtiene una redirección, pero esta vez hacia una nueva URL con un slash diferente, esto denota que hemos modificado el valor de un parámetro oculto. Sí, obsérvese la imagen donde cambiamos el valor numérico del parámetro que tocamos anteriormente y ahora tenemos una nueva slash, ¿sí? Con el nombre getting webcam, etc. Entonces, en este caso ya podemos concluir como auditores, ¿sí? Que estamos buscando parámetros inyectables a SQL Injection, que hay un parámetro oculto con un valor, y en este caso el valor de ese parámetro oculto es, bueno, el valor numérico que está señalado aquí. Concluimos que es un endpoint. Entonces, al ser un endpoint, es algo que nos va a interesar a nosotros para poder justamente verificar y realizar todas las pruebas de auditoría de seguridad contra los endpoints que encontremos en estas clean URLs. Y vuelvo a hacer el hincapié aquí en que este valor numérico es el valor numérico de una variable oculta, ¿sí? No sabemos el nombre de esa variable, pero sí sabemos que hay una variable detrás que está oculta y que posee un valor que en este caso es este valor numérico que vemos. Ok, ya para finalizar la detección de esta URL, de esta clean URL que tenemos, lo último que debemos verificar es el path, ¿sí? Para ello, un buen enfoque es eliminar todos los recursos anteriores, dejando únicamente el primero. Como se muestra aquí en la imagen, hemos quitado, perdón, todo lo que está a continuación de questions. Si enviamos la petición, ¿verdad? Para verificar esto, y obtenemos una respuesta con código de estado 200, podemos confirmar que este es el path del recurso. Si queremos una verificación un poco más en profundidad, lo que hacemos es ingresar un path inválido. Nótese el comportamiento aquí que nos da una respuesta 404 distinta a cuando testeamos el parámetro que nos da una redirección. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que, bueno, example es el dominio propiamente, questions es el path, el valor del parámetro que nos interesa, que está resaltado con color verde, es el valor numérico del cual estuvimos hablando y lo pudimos detectar. Y el slash, sí, va a ser la parte final que independientemente de lo que el usuario modifique, siempre se va a mantener igual. Habiendo quedado eso claro, pasamos al tip número 2. Bueno, el tip número 2 es utilizar clean URLs. No hace menos vulnerable el aplicativo de inyección de SQLs. A veces, quizás alguien podría tener la tendencia a pensar, bueno, si me encuentro en una auditoría con una clean URL o con varias clean URLs, directamente voy a omitir las pruebas de SQL Injection. Esto es un error, ya que, bueno, como estamos mencionando, a una aplicación web no lo hace menos vulnerable a SQL Injection el hecho de que aplique clean URLs, para tener en consideración. El tip número 3 es que a herramientas automáticas como SQL Map, ¿sí? No detectarán estos endpoint injection a menos que se expliciten, perdón, con el carácter asterisco. Hay algunas discusiones en que SQL Map sí lo detecta, pero sin embargo esto depende del comportamiento netamente del backend. Siempre lo ideal es asignar este carácter a los valores de parámetros donde nosotros querramos testear, ¿verdad? El tip número 4, y ya, bueno, para todo esto el enfoque, vamos a marcar de nuevo, manual, todo para verificar manualmente. Esto es SQL Map, es como
un agregado al momento de explotación. El tip número 4 es utilizar URL encoding, ¿sí? En vez de usar el típico carácter de apóstrofe, utilizar un URL encoding de este carácter, como se muestra aquí en la imagen. Un apóstrofe no quiere decir que esté mal, sin embargo, si la aplicación tuviese un WAF, quizás el WAF nos esté capando esta apóstrofe y bueno, un buen enfoque es utilizar URL encoding y no limitarse a una sola iteración, sino utilizar doble URL encoding de URL. A veces nos permitiría alguna posible evasión y bueno, inyección por consecuente. El tip número 5, ¿sí? Es ingresar operaciones algebraicas en el valor de los parámetros y especificar si la respuesta refleja el mismo recurso. Aquí me quiero detener un momento y vamos a la primer URL, resaltada en amarillo. Nosotros vemos question y el valor del parámetro, que es 10, ¿sí? Nos da un recurso, ok. ¿Qué pasa ahora en el segundo ejemplo? Nosotros estamos poniendo una operación algebraica sumatoria. 9 más 1. Si este valor nos refleja el mismo contenido, ¿sí? Que la URL anterior, quiere decir que estamos inyectando una operación algebraica. Y este es un gran enfoque. ¿Por qué? Porque en vez de testear comillas dobles, etcétera, los caracteres que querramos, los WAF ese de comportamiento pueden llegar a detectarlo y directamente quizás perdemos un posible endpoint vulnerable. En cambio, adoptando este enfoque de operaciones algebraicas es pasivo, sí, es un enfoque, una detección pasiva que no va a levantar muchas alarmas y nos puede dar a nosotros un indicio de que si se está inyectando una operación algebraica, es que algo no está bien y tendríamos que hacer más foco en esto, ¿verdad? Como vemos en el tercer ejemplo, ya vemos que el más 1 está encodiado en URL. Es decir, el signo porcentaje 2b representa el signo más y el signo porcentaje 31 representa el carácter 1. ¿Sí? En código ASCII y en código URL, como lo vemos. Inclusive, y por favor, nótense este último inclusive y la última URL de la cual estábamos hablando, si pusiéramos 9 más, dependiendo del comportamiento que tengamos de la aplicación, es posible que nos devuelva el mismo resultado, ¿sí? Que la primera URL original, que era el valor 10. Entonces, bueno, este sería el tip número 5. El tip número 6. Bueno, acá es otro interesante, que es el carácter guión bajo, que debemos probarlos en los endpoints de inyección. ¿Por qué? Bueno, porque este carácter de guión bajo actúa como carácter de regex en consulta de SQL, ¿sí? Como expresión regular. Este caso, donde vemos el valor del parámetro oculto, pero sabemos que el valor es 1337, e inyectamos el carácter guión bajo, bueno, sí, a ver, hay que contrastarlo con la imagen que vemos abajo, ¿sí? Veamos el select all from my photo, en este caso, where title like, y como vemos hay una M, y el relleno de esa búsqueda que vamos a hacer, de esa consulta SQL, son caracteres de guión bajo. Como vemos el resultado nos encuentra las posibles coincidencias con ello. Esto es para ver el comportamiento detrás, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en el caso, la primera URL que estamos viendo, si no fuera un valor numérico y fuera, em, a ver, por ejemplo, tuviera caracteres que no incluyeran, números, nombres de usuario, por ejemplo, si nosotros hiciéramos una búsqueda con 3 caracteres, ¿sí? Por ejemplo, SAD, e inyectáramos guión bajo, este, este comportamiento, si nos devuelve algún resultado, por ejemplo, en alguna búsqueda de usuarios, de ID de usuario, de nombres de usuario, si nos devuelve una búsqueda realmente efectiva que nos aporte valor agregado, no que sea un 404, sino que realmente nos dé una respuesta HTTP 200, quiere decir que este carácter se está inyectando bien y está haciendo una búsqueda en la base de datos. ¿Sí? Aquí también nos debemos detenernos y pensar que algo no está funcionando del todo bien, si bien, a ver, no está bien dicho lo que acabo de decir. Pensar que no hay un buen comportamiento desde el punto de vista de la seguridad, ¿sí? Entonces, como auditores, deberíamos hacer hincapié en este caso. La segunda URL es el mismo ejemplo que arriba, solamente que encodeado en URL, valga la redundancia.
Pasamos al último tip, ¿sí? Que es ingresar caracteres especiales. Esto, los típicos caracteres, pero bueno, aquí sin embargo, nótese la diferencia de la comilla simple, es distinta esta comilla, ¿sí? No estamos usando otro tipo de comilla simple, a la cual podemos testear. Asimismo, el slash invertido o la diagonal invertida. En este caso, como en la cuarta URL vemos la diagonal invertida con el apóstrofe. Después, en el segundo caso, vemos el carácter porcentaje 23 que representa, si no me equivoco, la almohadilla o numeral, ¿sí? Y en la penúltima URL vemos un paréntesis cerrando. ¿Cerrando qué? Bueno, hay casos en donde el valor del parámetro que estamos testeando quizás esté encerrado entre paréntesis. Por eso es que dependiendo del enfoque que le demos como auditores de seguridad a nuestra potencial explotación, mejor dicho, dependiendo del enfoque que le demos a la detección, ¿sí? Va a ser cómo va a determinar realmente si vamos a tener éxito o no. No hay un solo enfoque siempre para todo, ¿no? ¿Verdad? Depende de varios factores. Pero bueno, aquí como hablábamos, ya de la última URL también inyectando el dos guiones y el apóstrofe, podemos, bueno, inyectar en este caso un comentario y terminarlo. Sabemos que después de los dos puntos, los gestores de base de datos esperan un apóstrofe y nada más. Saben que ahí termina la consulta. Entonces, ¿qué enfoque debemos dar como pentester? Bueno, sin lugar a dudas, la mejor opción es probar todas las partes de la URL teniendo en cuenta los tips anteriormente nombrados, ¿verdad? En cada parámetro y como asumiendo que cada una de las partes de la clean URL es un parámetro. Si a veces por necesidad de tiempo o lo que fuere no tenemos esa capacidad para identificar cada recurso en cada clean URL que nos encontramos, es bueno adoptar este enfoque, ¿verdad? Pasamos a la explotación, suponiendo que se haya encontrado algún endpoint vulnerable. Y bueno, aquí también hay que tener varias consideraciones en este tipo de... A ver, si bien el tipo de SQL injection es igual, la tecnología que se maneja de backend para identificarlo, como vimos, es distinta y tiene que ver con las clean URL que hemos mencionado. Para la explotación se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, ¿sí? Para comprender realmente cómo explotar la SQL injection en estas condiciones. Primero, entender que se trata de una modificación previa al servidor, debido al módulo de Apache Module Rewrite o cualquier otro módulo que esté presente. Quien conforma, crea, modifica y parsea la clean URL es un agente, que ahora a continuación veremos cuál es el rol de este agente. Este agente se ubica entre el cliente y el servidor, ¿sí? El cliente o el motor de búsqueda y el servidor. No existe ningún tipo de modificación a la hora de hacer las consultas a la base de datos, realmente se hace de la misma manera que las típicas SQL injection de las cuales estamos acostumbrados. La explotación también se realiza de manera idéntica, ¿sí? A una SQL tradicional. Y según el gestor de base de datos que tengamos, como habíamos dicho, es el enfoque de explotación que debemos adoptar. Como se observa en el gráfico, tenemos la URL original, ¿sí? Resaltada todo en rojo, donde hacemos una petición. Y esa petición hace una consulta a una base de datos. Se puede observar allí. Debajo tenemos clean URL, donde ya tenemos, bueno, otra vez el usuario realiza una petición, en este caso una clean URL. Veamos el módulo que tenemos, el mod rewrite aquí de Apache, con una función, en este caso una función a modo ilustrativo de mySlag function. ¿Sí? Y bueno, y el comportamiento posterior a esto ya es exactamente el mismo al primer caso. Allí se pueden observar bien las URLs y cómo se comporta. En el primer caso, myforo.php, con dos parámetros. El primer parámetro ID y el segundo parámetro comment. Ambos seteados con el valor numérico de 1. Debajo, en la clean URL, vemos la diferencia con la original URL, que es que en este caso los parámetros no se conocen, sin embargo, los valores sí. Y al final se setea, ¿sí? El slag del cual hemos hablado, que en este caso para la clean URL es myPost, el valor del slag. Una vez desde ese punto hacia adelante, el comportamiento es exactamente el mismo.
Bueno, lo primero es generar un error interno, ¿sí? Para confirmar si realmente existe una base de datos detrás. Entonces, para ello adoptamos algunos de los enfoques que hemos hablado. En este caso, el típico que es inyectar una comilla simple. La respuesta del servidor nos devuelve que realmente hay un error de SQL, en este caso un error interno 500, podría ser un error 400, 403, por ejemplo, no habría ningún problema, dependiendo de la configuración que tenga el servidor. Pero bueno, en este caso, como observamos, es un error 500 y nos da la consulta que está intentando realizar. Teniendo esta consulta, como atacantes, tenemos el 90% de la explotación. Como habíamos dicho, una vez confirmada qué consulta se realiza a la base de datos, lo que nos resta crear es un payload, ¿sí? En este caso hemos considerado que ya la consulta que estamos haciendo, que la inyección que estamos haciendo, está balanceada. En otros casos, probablemente necesitemos balancear esta inyección SQL. Hay distintas maneras de balancearlo, bueno, que se citan en las referencias al final de esta presentación. Sigamos aquí. Una vez que confirmamos, como habíamos dicho, la consulta, creamos un payload. En este caso, nuestro payload es el típico OR 1 igual a 1. Aquí están representados los espacios en caracteres. El porcentaje 20 significa análogamente el espacio en URL. Entonces, bueno, siempre también es bueno adoptar este tipo de enfoques al momento de la explotación, tanto en la detección como en la explotación. Se puede observar allí en el rectángulo resaltado en rojo cómo inyectamos este payload. Vemos que la respuesta del servidor nos da una redirección, ¿sí? Y bueno, ya simplemente para finalizar, el enfoque ideal sería la explotación manual, pero como habíamos dicho, por cuestiones de tiempo, a veces automatizarlo es redituable. Entonces, lo que hacemos aquí es utilizar SQL Map, con lo que habíamos comentado en el tip número 3. Inyectamos el comodín en el valor del parámetro que deseamos. En este caso, como vemos, es el valor del parámetro número 2. Allí se observa en la imagen cómo tiene un asterisco seguido del 1. Perdón, el 1 seguido del asterisco. Entonces, aquí donde la herramienta hará el proceso de detección y explotación. Finalmente ya obtenemos una explotación exitosa, donde, bueno, vemos la base de datos, la tabla, base de datos, Bourne SQL y SecLabs, ¿sí? Tabla MyForo, y bueno, con la data que posee toda esta tabla particular de la base de datos. Manera de mitigar. La manera de mitigar no cambia de las SQL normal, de las tradicionales que conocemos, sin embargo hay que resaltar algo. Vamos por parte. Validar siempre la entrada del usuario. Validar, validar, validar y nuevamente validar es la mitigación. El primer ítem recomendable para la mitigación. Utilizar procedimientos de almacenado y parametrización. También este enfoque ya tiene que ver un poco más al momento de diseñar, ¿sí? Cómo adoptar el diseño de seguridad que vamos a implementar. Y utilizar una regex más restrictiva en el módulo Write. Acá podemos ver a continuación en el cuadro de regla de regex cómo se utiliza una regular expression que solo acepta caracteres de la A a la Z en minúscula, de la A a la Z en mayúscula y de 0 a 9. Las referencias. Y eso es todo. Quiero agradecer particularmente a mi compañero, ¿sí? Mario Valiente, que bueno, invito también a leer el artículo en el foro de ISEC sobre SQL Injection y Clean URLs, que está muy completo y gran parte de esta presentación tiene que ver con su espectacular artículo.